Mis amados, quisiera que tomen sus Biblias ahí donde ustedes están y que podamos entonces dar apertura a este compartimiento de la palabra. Padre amado, te alabamos, te glorificamos, nos unimos en este mismo sentir junto con este canto y su autor y podemos declarar que tú eres nuestro divino compañero. Podemos tener muchos compañeros y compañeras, amigos y amigas en el camino, pero ninguna compañía se compara con la tuya, Padre Santo. Te alabamos, Señor Jesús. Te suplicamos que ahora esta palabra sea de mucha bendición a nuestras vidas, de edificación y de alimentación y de ayuda espiritual a nuestros amigos y amigas. Bendecimos a todos aquellos que están ahora en el servicio online conectados con nosotros. También suplicamos que esta palabra llegue hasta sus corazones y su mente. Señor, te ruego que me escondas detrás de tu cruz y que solo tú, Señor Jesús, seas escuchado en este momento. En tu nombre poderoso. Amén. ¿Quién es tu compañero en el camino? ¿Has pensado últimamente quién es la persona que te está acompañando? Tal vez si yo les dijera, a ver, deme los nombres de su mejor amigo o su mejor amiga. Estoy seguro que por lo menos una persona puede haber de mucha confianza en su vida a quien usted le llama su mejor amiga o su mejor amigo, su best friend, como dicen en inglés. Tal vez son dos, tal vez son tres, tal vez es un grupo. El asunto es que en la vida, conforme vamos creciendo, conforme vamos madurando y vamos conociendo a otras personas, vamos entablando lo que se llama relaciones. Entonces, conforme encontramos un vínculo en común, eso nos conecta, eso nos une, tal vez puede ser desde la infancia. Tal vez puede ser desde la época de la escuela o de la universidad, cuando sea, en que se conectó usted con esa persona. Ya han pasado los años y todavía usted sigue diciendo que esa persona es su mejor amigo o su mejor amiga, o una gran amiga o amigo. Inclusive, a pesar de hoy estar a muchos miles de millas de distancia de donde está aquella amiga y aquel amigo, como también le pasa a su servidor. El canto que nos compartió nuestra hermana Lolita nos habla acerca de un divino compañero y es muy posible, al menos al escuchar varias veces el canto, creo que es muy posible que el autor se haya inspirado en la narrativa bíblica de aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, que lo encontramos ahí en el libro de Lucas. Pero cuando hablamos entonces de este asunto de caminar con Dios, de nuestro divino compañero, ¿qué dice la Biblia acerca de caminar con Dios? Amados, en las Escrituras que voy a compartirles este día, se describen a varias personas diciendo que caminaban con Dios, varias personas que las vamos a ver nosotros en la Biblia. Empezando, por ejemplo, un personaje muy popular y conocido que es Enoc, en Génesis 5:24. Caminó con Dios y no solamente caminó con Dios, sino que no conoció la muerte física, fue arrebatado, ¿verdad? Pero también tenemos otro personaje, como por ejemplo Noé. Dice la Escritura que fue un varón justo, que era perfecto en sus generaciones, y dice Génesis 6:9, con Dios caminó Noé. Qué interesante. A todo esto podríamos ir pensando, ¿qué significa esto de que caminaron con Dios? ¿Está hablando de una manera literal? ¿Qué quiere decir que caminaron con Dios? Si usted escucha a una persona, a un amigo, a otro creyente que le dice, yo estoy caminando con Dios, ¿qué le estará diciendo esa persona? ¿Qué interpreta usted?
cuando alguien le dice, mira, yo camino con Dios. Piense en eso un momento. ¿Sabe? En el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6 y verso 8, él nos da una idea del deseo de Dios para nosotros. Y dice ese versículo, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Es una declaración de parte de Dios. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué interesante es de que el profeta Miqueas nos describe 3 requisitos tal vez muy importantes en este asunto de caminar con Dios. Fíjese que no dice el profeta tomarse de las manos, caminar conforme a ver cómo va la huella del Señor. No. Fíjese que habla de, diga conmigo, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Amados míos, caminar con Dios no es una actividad reservada a unos pocos elegidos, porque tal vez usted dirá, bueno, pastor, es que usted nos acaba de mencionar a personajes muy especiales. Nos mencionó a Enoc, nos mencionó a Moisés, a Miqueas, y esos son hombres muy especiales, pero sin embargo tengo que decirles que el caminar con Dios no está reservado para special people. The walking with God is not just for the special people. It's for everybody who's opened the door to walking with Him. Así que entonces Dios desea que todos sus hijos caminen con Él. ¿Qué deseos tiene usted que es mamá y papá? ¿Cuáles son los deseos que usted tiene para sus hijos? Son todos buenos. Yo no he escuchado a una mamá y a un papá que me dijera, ay, me gustaría ver a mi hijo fracasado, a mi hija que le vaya mal en el matrimonio. Nunca he escuchado algo así. Siempre escucho mamás y papás que tienen muy buenos deseos, que quieren verles, no sé, en el campo profesional, ser exitosos, en el área espiritual, que sean hombres y mujeres temerosos de Dios, y así sucesivamente. ¿Saben? Me gustaría de repente que pudiéramos, porque he estado pensando cómo poder ilustrar un poquito esto, cómo poder mostrar de qué se trata este asunto de caminar con Dios. Y le pedí a mi hermano Gabriel, que bueno, además de ser mi hermano, también es mi amigo, somos amigos, Gabriel. Amén. ¿Sí? Claro que sí. ¿Y qué es ser amigos? ¿Sí? Camino, digamos, tenemos un camino corto aquí, Gabriel, pero se trata de que vamos caminando juntos, ¿verdad? Damos vuelta, seguimos caminando, pero conforme los amigos van caminando, van viendo el caminar, ¿sí? Supóngase que Gabriel y yo vamos por, no sé, un bosque, y vamos los dos nada más, no hay nadie más en ese camino. Y vamos caminando despacio y de repente Gabriel me dice, mire qué pájaro bonito, ¿no? Y simplemente apuntamos para ver ese pájaro bonito que se posó en un árbol. Y los dos estamos de acuerdo, estamos mirando lo mismo y estamos de acuerdo en que es bello. Y luego seguimos conversando. Y luego yo le digo, mira, wow, qué plantas, qué flores tan lindas ha creado Dios. Y Gabriel me dice, sí, pastor, qué lindas. Y seguimos caminando, ¿sí? Poco a poco en el camino juntos. Pero seguimos hablando. Y fíjense ustedes que en este asunto, si quieres, cambiamos de lado un ratito para que el camino sea para los dos. En el caminar, seguimos hablando de nuestras cosas. Es decir, en esta caminar juntos hay como, digamos, un poco más de intimidad en la relación de amigos. Nos vamos contando cosas mutuamente, vamos caminando y vamos creciendo el uno al otro. Tal vez mi amigo Gabriel me cuenta cosas de su vida por las cuales
yo podré orar, sucesivamente yo podré hacer lo mismo con Gabriel. Y vamos caminando juntos. ¿Se da cuenta qué interesante es esto de poder caminar? Ahora, imagínate en tu caminar con Dios. Digamos que va todo bien en la vida y estás caminando con Dios. Y entonces voy caminando con Dios y bueno, todo está bien, hay salud, mi esposa está bien, mis hijos están bien, tenemos un carro cada uno, la casa, todo está bien. Voy caminando con Dios, pero todo está bien. Entonces le digo, Dios, espérame aquí un ratito, me salgo un poco del camino, ¿sí? Perdón, el cameraman lo voy a volver loco hoy. Me salgo, estaba en el camino y me salgo y veo, hermana Álida, ¿cómo está? Ay, me encuentro con la hermana Álida, mi comadre, ¿cómo va todo? Y comenzamos a platicar, ¿verdad? Y a hablar de asuntos y qué sé yo por ahí, y cómo va todo. Y me distraigo un poco y dejé a Dios allá en el camino. Y de repente por ahí, ¿tienes un celular que me prestes? Ah, una tableta, préstame la tableta. ¿Cómo no? Pobre cameraman, debe de estar loco hoy conmigo. Y entonces dejé a Dios allí en el camino. Y las redes sociales, bueno, y comienzo las redes sociales. Instagram, qué bueno que está. 2 horas en Instagram. Es que había tan buenos videos. YouTube, wow, es que hay tantos pastores predicando en YouTube, pastor, 3 horas. Y después, mi compadre fulano me mandó un link. Me mandó, no está en esta tableta, tranquilos, pero un link muy, muy caliente, ya saben de qué se trata, ¿verdad? ¿Lo abro o no lo abro? ¿Verdad? Y dejé a Dios en el camino, me salí un ratito del camino y hay cosas de la vida que me distraen, ¿sí? Muchas cosas. A veces cuando he estado en otras partes hablando con los varones, digo estas cosas en otro idioma. Pero hay cosas que nos distraen, ¿sí? Y ahí quedó Dios. Y de repente, supóngase que, vente Saúl un ratito, cuéntame aquí al oído algo, cualquier cosa. Viene Saúl y me da una noticia. Híjole, me acaba de decir de que un hijo mío está enfermo, de que mis negocios están mal. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y me acuerdo, pero si yo cuando caminaba con Dios todo iba bien. Y regreso, ahí voy. Dios, ayúdame. Dios, mi hijo, Dios, mis negocios. Y comienzo otra vez, me pego y empiezo otra vez. Y Dios en su misericordia me deja otra vez regresar a su camino, caminar con Él. Y entonces de repente luego hay sanidad en mi hijo, los negocios se aclaran, todo va bien en las finanzas otra vez. Y comienzo otra vez a caminar con Dios, ¿sí? Y es hermoso caminar con Dios así. El asunto es que mientras vamos caminando, tenemos la lamentable situación de que todo está bien, pero de repente hay otra cosa que nos distrae. Espérame Dios, tranquilo, ahí voy otra vez. Y otra vez me distraigo y otra vez me envuelvo en otros asuntos y a ver las redes sociales y paso horas ahí y, WhatsApp del pastor Roberto. No, hombre, ¿qué necesita? No, que los varones vengan este sábado a la conferencia de varones. No, eso es muy aburrido, no. ¿Sí? Y de repente entonces, me acuerdo y otra vez vengo. Señor, perdóname. Y otra vez el Señor nos recibe en el camino.
Hay muchas veces que, aunque esta es una ilustración así muy espontánea, sin embargo, de alguna manera esto nos puede ayudar, que a veces parece ser que estamos, como dicen en inglés, in and out, salgo y entro en ese caminar y en esa relación con Dios. Gabrielito, muchas gracias, has hecho un excelente trabajo. Entonces, eso es lo que muchas veces ocurre, gracias, en nuestra vida. ¿Qué sucede cuando caminamos con alguien, verdad? ¿Qué sucede cuando caminamos con Dios? Cuando entramos en una relación íntima con Dios por medio de la fe en su Hijo, y fíjense en ustedes, quisiera que fueran ustedes a uno de los primeros pasajes bíblicos que vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Miren lo que dice el autor de Hebreos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que el autor de Hebreos nos dice que podemos acercarnos, el requisito es un corazón sincero y también en plena certidumbre de nuestra fe. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la fe, que estuvimos enseñando un tiempo acerca de la fe? Qué importante que nuestra fe debiera ser entonces en crecimiento, debiera ser genuina, y de eso se trata, que nuestra fe entonces sea un componente importante para ese caminar con Dios. Él se convierte entonces en el mayor deseo de nuestro corazón. ¿Cuál es el mayor deseo que hay en tu corazón en este momento? Más allá de logros materiales o logros académicos, el mayor deseo que hay en tu corazón. ¿Sabes? Conocerlo, escuchar su voz, compartir nuestros sentimientos con Él y buscar complacerlo se convierte seguramente en nuestro objetivo principal. Piensa si eso está ocurriendo en tu vida. Él se convierte, amados míos, en todo para nosotros. Estar con Él no es una actividad reservada para el domingo por la tarde o el viernes por la noche, sino que es algo constante. Tú caminas con Dios mientras estás en tu trabajo, mientras estás en tu oficina, mientras estás conduciendo, mientras estás cocinando, mientras estás limpiando tu casa, haciendo los quehaceres, etcétera, etcétera. Más allá del lugar y la hora, se trata de ese caminar con Dios. No es como el que nosotros con Gabriel pretendimos aquí ejemplificar exactamente, sino es un caminar con Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. No te olvides que tu mente juega un papel muy, pero muy importante. Fíjense, amados míos, que entonces vivimos para estar justamente en comunión con Él. De eso se trata. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, se trata de que puedas estar seguro y segura de que tienes una comunión constante con Él. Leyendo al famoso teólogo A.W. Tozer, él afirma que la meta de todo cristiano debe ser vivir en el estado de adoración interrumpida. Me encantó cómo Tozer habla de eso. Vivir en un estado de adoración ininterrumpida. Es decir, no adoro cuando vengo el domingo al servicio porque el grupo de alabanza nos está guiando. No es que adoro el día viernes a la noche, no, sino que hay un sentir de adoración siempre en nuestra vida. Adoramos a Dios no solamente cantando, adoramos a Dios con nuestro testimonio, adoramos a Dios en nuestros pensamientos, adoramos a Dios
en la manera en que nosotros hablamos con otras personas. De la misma manera que caminar con un amigo cercano requiere decir no a muchas otras cosas, para caminar con Dios es necesario dejar de lado cualquier cosa que pueda ser una distracción. Muchas veces, para no dejar al compañero divino, para no abandonar el caminar con Dios, vas a necesitar decir que no. ¿Cuántos pueden decir esa palabra? A ver, no. Así de sencillo. ¿Se da cuenta que no es toda una frase de 20 palabras? Es una palabra que muchas veces la vamos a tener que utilizar para cuando el mundo te propone a veces, hey, deja un poquito a tu Dios ahí, hey, vente conmigo un ratito, pasémosla bien tú y yo. No seas tan carismático, no seas tan fanático, porque muchas veces te van a acusar de que eres una fanática o un fanático porque estás hablando siempre de Dios, porque estás hablando de tu caminar con Dios, estás hablando de tu testimonio, mencionas pasajes bíblicos. ¡Ay, qué fanático que eres tú! No te preocupes por eso. No te preocupes que el mundo te llame fanática o fanático. Lo que debe preocuparnos es si estamos adorando a Dios y si estamos agradando a Dios, porque nuestro caminar con Dios se trata de agradar a Dios. De si lo que estoy haciendo mientras trabajo, mientras voy al supermercado, mientras me relaciono con el vecino, con la vecina, con otras personas, si lo que estoy haciendo agrada a Dios. De eso se trata. Y amados, si estuvieras en una caminata con un amigo, pero trajeras una flauta, imagínate. Yo le iba a decir a Gabriel que trajera la trompeta, pero suena muy fuerte. Imagínate que vas con tu amigo caminando, pero a él se le ocurrió llevar una flauta, ¿no? Y la va tocando y tú vas a su lado, pero la flauta interrumpe la conversación. Entonces, o escuchas solo el sonido de la flauta, o aunque tú hables, él nunca te va a escuchar. Aunque van caminando juntos, el uno va tocando la flauta o cualquier instrumento, y el otro va tratando de hablar, le está contando sus penas, le está contando sus problemas, pero el otro sigue ahí. Cuando terminan, que de repente cada uno se tiene que ir a su casa, este otro que estaba preocupado con sus problemas, realmente no disfrutó la melodía por más bien que tocara a su amigo. Y su amigo, que se esforzó en tocar la música, no pudo ayudar a su amigo porque se mantuvo atento en su música y no escuchó los problemas de su amigo. Así que estuvieron caminando juntos, pero no estuvieron sintonizados. Tal vez caminaron 1 milla, 2 millas por algún camino, por donde sea. Se fueron a hacer senderismo, hoy que es tan famoso eso, pero sin embargo estaban en una sintonía completamente distinta. Algo así, amados míos, ocurre cuando caminamos con Dios. Necesitamos estar sintonizados, pero con Él. No decirle, mira Dios, hoy quiero que te sintonices conmigo, porque lo que yo tengo que explicarte es importante. Siempre que te sintonizas tú con Dios, Él es el que va, obviamente, que a escucharte, pero también desea ser escuchado. Amados, saben que estas cosas no son lo que Dios ha elegido para ellos. Fingen que todo está bien. La relación tampoco es satisfactoria para ninguno de los dos, porque se preguntan al uno al otro. Yo no sé, cuando hablas con tu amigo, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo va todo? Bendecido. Es lo clásico que decimos, ¿no? Pero si tu amigo te dice, no, contame, por segunda vez te dice, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Ahí vamos. No, por favor, decime, ¿cómo estás? Y te baja el tono de voz. Y tú ya sabes entonces que de repente él sospecha que las cosas no están muy bien en tu vida.
que tal vez hay alguien enfermo en la casa, que tal vez acabas de perder el trabajo, no sé, lo que sea. Y ahí es como que tú dices, bueno, si no, las cosas no van muy bien. ¿Saben que a veces tratamos de hacer lo mismo con Dios? Imagínense, decirle a Dios, todo está bien. Ajá, ¿really? Todo va perfecto, Dios mío, no me digas. Así que entonces, la honestidad, la transparencia es tan importante, así como lo es importante en la relación de dos amigos, que sean transparentes, que se compartan, que haya esa fidelidad el uno al otro. También ocurre eso con Dios, con nuestro caminar con Dios. ¿De qué me sirve decirle cosas a Dios de mí que no son ciertas? ¿Me puede servir de algo con alguien que es omnisciente, que lo sabe todo de mí? ¿Me puede servir de algo contarle a Dios que todo va bien, Señor, no hay problemas? Amados, saben, caminar con Dios significa que tú y Dios están de acuerdo con respecto a tu vida. El profeta Amós en el capítulo 3 y versículo 3 dijo, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Interesante, este profeta menor, cómo nos habla acerca de la relación. Y esto se aplica en ambos sentidos, en nuestra relación con la familia, con los amigos, especialmente en esa relación con el mundo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿No se te hace difícil con esa persona con la cual nunca estás de acuerdo? Y tú dices, ay, qué difícil se me hace la vida conversar con esta persona que nunca está de acuerdo conmigo. Piensa entonces, en tu caminar con Dios, ¿te has puesto de acuerdo con Él? Recuerda que no es Dios el creador poniéndose de acuerdo contigo, sino eres tú aceptando sus acuerdos. De eso se trata, caminar con Dios. Caminar con Dios, amados míos, significa que has alineado tu voluntad. De eso se trata. Que has alineado tu voluntad con la de Él, con la de Dios, y buscas cada día considerarte. Y miren ustedes cómo Pablo en Gálatas 2:20, repito, Gálatas 2:20, él fue bien profundo. Tal vez usted dirá, pastor, ¿no será que Pablo exagera? Porque él dijo, crucificado con Cristo. Miren ustedes, cuando él les hablaba a la gente de Galacia con esta carta, que por lo menos como unas 3 iglesias la deben de haber leído en aquel entonces y muchísimas más después, él les hablaba de que en su relación con Dios, él estaba crucificado con Cristo. Muchos sabían que él era Saulo, o había sido Saulo, el perseguidor de los cristianos. Pero ahora convertido a Cristo, él se consideraba así en su relación con Dios. Él se consideraba crucificado con Cristo. Es decir, él alineó toda su voluntad al Señor. Sometió toda su vida. Y si había que perder la vida en el proceso de hacerlo, no había problemas. Y así ocurrió. Claro, a través de algunos años, porque tuvo la oportunidad de plantar varias iglesias, de escribir 13 cartas o más, probablemente. Así que entonces el apóstol Pablo jugó un papel preponderante para el crecimiento de la iglesia nuevo testamentaria. Pero él, en su caminar con Cristo, hablaba de crucificado con Él. Amados míos, quisiera compartirles esto. No tienes que ser perfecto. Por favor, diga a la persona que está a tu lado, no tienes que ser perfecto. No tienes que ser perfecta. No se trata de eso.
porque ninguno de nosotros lo es. Miren ustedes, me gustaría llevarles a Romanos, si son tan amables, Romanos capítulo 3 y versículo 10. Sería muy importante que podamos leer ese pasaje de Romanos 3, versículo 10. Romanos capítulo 3 y versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Pero el deseo de tu corazón para caminar con Dios es el de ser agradable a Dios, y estarás entonces dispuesto a dejar o dispuesta a dejar que el Espíritu Santo te conforme a la imagen de su Hijo. Pablo más adelante, en Romanos capítulo 8, en el verso 29, Romanos 8, 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando la Biblia habla de caminar, normalmente se refiere, ¿saben a qué? Creo que esto nos va a ayudar más. Se refiere a un estilo de vida, de eso se trata. Caminar con Dios es un estilo de vida. Si alguna vez una persona en tu trabajo, un familiar, un amigo te pregunta, ¿qué es eso que hablan ustedes los cristianos de caminar con Dios? ¿Cómo es eso? Bueno, es eso, un estilo de vida. Estilos de vida, hay muchos, ¿verdad? Por todas partes. Caminar con Dios es un estilo de vida completamente diferente a lo que te propone el mundo. También podemos andar por los caminos del mundo, es cierto. Fíjense en ustedes qué interesante, Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 27. Miren ustedes este pasaje bien interesante que ocurre durante el reinado de Ocosías en lo que conocemos como la provincia de Judá. Anduvo en el camino de la casa de Acab. Bueno, eso ya nos dice mucho. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Así que anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo. ¿Por qué? Porque lamentablemente pareciera ser que toda esa generación de ese Acab, todos caminaron mal, todos hicieron lo malo, todos hicieron lo desagradable delante de Dios. Ese era el problema que ellos tenían. Fíjense cómo enfoca este tema Pablo en Efesios capítulo 2. Si son tan amables, acompáñenme a Efesios capítulo 2 y versículo 2. Un pasaje muy conocido también. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Eso habíamos hecho antes. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Miren cómo llama Pablo aquí a nuestro adversario. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que entonces, eso es lo que sucede cuando nos apartamos de este camino, nos exponemos, como la casa de Acab, a hacer lo malo ante Dios. Nos exponemos, como dice aquí el apóstol Pablo, justamente a andar en el espíritu de desobediencia. Porque apartarnos del camino no es un acto de obediencia, aunque lo adornemos, aunque argumentemos muchas cosas. Argumentemos el trabajo, argumentemos los estudios, argumentemos lo que sea. Recuerda, tú puedes hacer muchas cosas que te requiere tu vida secular sin dejar el camino, sin dejar de caminar con Dios. Amén. Cerremos esta parte con Colosenses 3:7. Fíjense en ustedes, Pablo
veía que esto era necesario para la iglesia. Y saben, sigue siendo necesario para la iglesia hoy también. No solo en aquellos días había gente que abandonaba la iglesia. En estos días también ocurre eso. ¿Por qué se cerraron 3.897 iglesias el año pasado en los Estados Unidos de América? Damas y caballeros, de eso se trata. Porque si no hay gente caminando con Dios, ¿qué sentido tienen esos edificios que tenemos en toda la nación y de repente están vacíos o parecen edificios como museos? Pero fíjense en ustedes qué interesante, Colosenses capítulo 3 y verso 7, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Fíjese, Pablo, tanto a los Gálatas como a los Colosenses les hace reflexionar y les dice, recuerden, ustedes estaban en otro camino, recuerden, ustedes estaban en otro asunto, en otro, como dicen los teólogos mexicanos, en otro rollo, ¿sí? Cuando vivías en ellas, el asunto es no salirnos de ese camino para ir a ver una probadita. Ay, ¿cómo estará mi viejo camino? ¿Seguirá igual? Cuidado, porque muchas veces ese viejo camino es como esas plantas devoradoras. Vieron que hay unas plantas que le llaman plantas carnívoras. Pero siempre, fíjense en ustedes, cuando entren a Google, pongan ahí imagen, y ponga plantas carnívoras. Vean el dibujo, vean la presencia de la planta, son preciosas. Tienen unos colores, unas flores, que a usted le da ganas como de tocarla. Y usted mete así el dedo y ¡paz! Enseguida se cierra la boca de esas plantas. Claro, si son de las pequeñas no le va a hacer nada. Pero cuando son grandes y crecen, así es como atrapan a sus presas, a animalitos pequeños, insectos y de todo. Y así ocurre con el mundo. A ver cómo está mi viejo camino. Y mis viejos amigos de la cantina, ¿cómo estarán mis viejos amigos de la aldea, del pueblo? Ese es el asunto. Y ahí es donde te pueden atrapar. Amados míos, en el Nuevo Testamento, al caminar con Dios generalmente se le llama caminar en el Espíritu. Decimos que es un nuevo estilo de vida porque es un caminar en el Espíritu. Así lo menciona Pablo en Gálatas capítulo 5 y verso 16, en Romanos también 8:4. Y me gustaría que veamos cómo Pablo en Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, dice Pablo, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque esto es lo que Pablo le está explicando a esta iglesia que ahora está en Roma y que lee esta carta, y Pablo les tiene que explicar que ellos no están entonces andando conforme a la carne, aunque los vayan a acusar de eso, sino conforme al Espíritu, es decir, a lo que el Espíritu les dirige a hacer. Ahora, el asunto es que si no tenemos una relación con Dios, una relación con su Espíritu Santo, entonces obviamente ¿qué dirección vamos a recibir si no nos estamos relacionando? Es como los dos amigos, el uno tocando la flauta y el otro hablando, pero van caminando, están en la misma senda, pero dijimos, no se están alienando, no están compartiendo el uno y el otro, no están ni disfrutando de ese caminar. Fíjense en ustedes, amados míos, que en nuestro caminar con Dios elegimos y debemos elegir glorificarlo de todas las maneras posibles, sin importar el costo personal. Y hay un costo. ¿Cuál puede ser el costo? ¿Perder algún amigo? ¿Que algún vecino te deje de saludar? ¿Que algún compañero de trabajo ya no quiera ni dirigirte la palabra? No sé cuál va a ser el costo
de tu caminar con Dios, el hecho de elegir glorificarle a Él, aunque a veces te inviten o te propongan hacer algo que no glorifica a Dios, es decir, que no está agradando a Dios. Algo más en esta última parte me gustaría compartirles, que en nuestro caminar con Dios no podemos tener como amigos también a personas malas. Y usted dirá, no, pero no diga eso, pastor, porque entonces ¿cómo voy a ganar a los malos? Espérese, vayamos a ver qué dice la Escritura al respecto. Por supuesto que tenemos que ganar almas para Dios, pero no haciendo, digamos, negociando, de alguna manera poniéndonos de acuerdo con sus asuntos. No es esa la manera. Les pido que vayan conmigo al Salmo capítulo 1, es bien fácil de encontrarlo en su Biblia. Salmo capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Salmo capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Léalo conmigo porque es precioso, porque dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, o sea, la palabra, está su delicia. Noten ustedes, su delicia, no solo sabroso, sino también muy valioso. Y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Eso es lo que nos indica el salmista. Fíjense en ustedes que en nuestro caminar con Dios elegimos el camino estrecho en lugar del camino ancho que lleva a la destrucción también. Claro, no es el camino estrecho, no es de repente tan cómodo. Preguntémosles al Señor Jesús, ¿qué es esto de caminar por un camino estrecho? Pero si voy a caminar con Dios, pastor, si estoy en su camino, si voy a la iglesia, si leo la Biblia y si oro y le sirvo y todo, ¿por qué mejor no un camino amplio, grande y bien cómodo, que yo pueda caminar así? La Biblia dice no, todo lo contrario, un camino estrecho. Tal vez dirás, es más incómodo. Veamos lo que nos explica el Señor Jesús en Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Les sugiero marcarlo en su Biblia, esta palabra que salió de los labios de Jesús en Mateo, capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Seguramente en su Biblia va a encontrar un pequeño subtítulo que dice la puerta estrecha. Estos son esos estatutos de estabilidad con la relación con Dios que nos da Jesús. Y dice Mateo 7:13, entrad, lea conmigo, entrad en la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Qué interesante es esto. A lot of people need to go in with God in a maybe short way, un camino corto, no muy ancho, ¿sí? Medio incómodo, pero de eso se trata justamente. Porque los demás encuentran un camino espacioso, pero los lleva a la perdición. Espacioso, lleno de muchas cosas, lleno de muchos vicios, lleno de muchas delicias del mundo. Muy amplio el camino, porque hay de todo. Hoy en día, cada día hay más, especialmente para entretenernos en tantas cosas.
Vivo preocupado últimamente por mirar, y no solamente en Estados Unidos, en varios países durante esta última semana. Hablé con muchas personas que notaba que le daban sus celulares, sus tabletas y a sus hijos constantemente, y vi muchísimas de esas pantallas delante de los ojitos de niños y de niñas muy tiernos, muy jóvenes aún. Y yo sé que el cerebro está en una etapa de formación, y si les vamos a someter al brillo de estas pantallas y a todo el contenido que hay allí, hay unas neuronas, estaba leyendo hace poco, que no despiertan. Hago un paréntesis en esto, porque en la vida de todo ser humano, cuando vamos creciendo, nuestro cerebro también crece, nuestras neuronas necesitan multiplicarse, regenerarse. ¿Cómo lo hacen? Tienen que despertarse. ¿Cómo se despiertan? Cuando van, por ejemplo, leyendo, cuando van haciendo matemáticas, cuando van haciendo trabajos de ciencias, diferentes descubrimientos, vamos a decir así. Entonces esas neuronas, plim, 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 van despertando, y eso hace que los niños, veo que a veces decimos, hoy este es inteligente, este es un poquito menos, este es un poquito más. No, se trata de que en unos y en otros no todas las neuronas han despertado todavía, y hay que ayudar a ese despertar. ¿Qué sucede cuando sometemos a las criaturas? Estoy tratando de recordar a la doctora que estaba compartiéndonos esto. Cuando estamos sometiendo a las criaturas a estos aparatos, siendo ellos tan jóvenes, esas neuronas no se despiertan, porque todo está ahí en la pantalla. No hay nada que investigar, todo está ahí. Con la yema del dedo, pum, 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 es todo. La neurona no necesita hacer nada. Entonces, ¿qué sucede? Pasan los años, va a la escuela el niño y tiene problemas, y esto ya se ha comprobado, tiene problemas en las matemáticas, tiene problemas en concentración, por ejemplo. ¿Y qué sucede? Que descubren que las neuronas que tenían que haber despertado con 2, 3, 4 años de edad, nunca despertaron, y ahora entonces están muertas. ¿Y sabe cuál es el problema? Esto es lo peor, que es irreversible. Aunque usted diga, bueno, cuando tenga 7 y 8 años vemos qué hacemos para despertárselas. No, se murieron, punto. No hay vuelta atrás. Esas neuronas se mueren, no se despiertan más. Ya pasó el momento de despertar. Así es la palabra un tanto científica que utilizan. Mis amados, veamos entonces de que el mundo tiene muchas maneras de estar atrapándonos con todo esto, pero en nuestro caminar con Dios vivimos para complacer. Muchas veces tiene que ser a Dios. Y no vivimos para complacer a nuestra carne pecaminosa, como dice Romanos 13, 14. Buscamos quitar de nuestras vidas todo lo que no mejora en nuestro caminar con Él. Mire usted lo que dice Hebreos 12:2, y creo que debido al tiempo vamos a tener que darle una segunda parte a esto. Pero miren ustedes Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Miren el autor de Hebreos lo que dice. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que entonces, noten ustedes el ejemplo de Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él sufrió la cruz justamente para que nosotros hoy podamos tener acceso a ese caminar con Dios. De eso se trata. Y amados míos, en Hechos capítulo 4, versículo 13, para terminar, Pedro y Juan habían sido arrestados por predicar y fueron llevados ante las autoridades. Dice Hechos 4:13,
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, noten ustedes esto, los habían arrestado porque estaban predicando, pasaron allí la noche, los sacan a Pedro y a Juan de la cárcel, los llevan delante de ahí del concilio y sucede algo. Dice Lucas, el autor de Hechos, que viendo el denuedo de Pedro y de Juan, el denuedo es decir, la habilidad preciosa con las cuales ellos compartían del amor de Dios, dice, y sabiendo que eran hombres sin letra y sin vulgo, no habían ido a ningún seminario, no habían ido a ninguna universidad, no eran gente que hubiera hecho algún estudio en la sinagoga, no era gente como Pablo, que sí había sido educado a los pies de Gamaliel, de gran maestro, sabiendo que esta gente no eran de letras, se maravillaban, estos, los del concilio, los que los habían arrestado, y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Mis amados, preguntémonos, en este momento, la gente que te mira a ti y a mí, la gente que nos rodea, en el trabajo, en la escuela, en el grupo familiar, en donde sea, reconocen que tú eres una persona que camina con Dios. No porque andes con un cartel diciéndole a todo el mundo soy cristiano, sino porque ven tu vida, ven tu manera de hablar, ven tu manera de expresarse constantemente y dicen, esta persona es de Dios, esta persona camina con Dios, aunque ellos no lo sean, pero se dan cuenta por tu actitud, tu manera de ser, tu manera de dar gracias, incluso cuando vas a un restaurante, cuando vas a un lugar, cuando vas y pagas los alimentos, lo que sea, la forma en que tú actúas. En estos días donde de repente en nuestra vida habitual, ir al supermercado, hacer nuestras compras, lo que sea, pareciera ser que en este corre y corre, andamos de aquí para allá y muchas veces nos olvidamos de que debemos de ser luz constantemente. Yo siempre trato, en todo momento, de cuando alguien me atiende, en donde sea, pago, no sé, por algo que fui a recoger, alimentos, lo que sea, siempre decir, muchas gracias, Dios te bendiga. Así nomás. No se trata de, no, eso no hay que decírselo solo a los cristianos, no. Es interesante siempre la respuesta, gracias, muchas gracias, ¿sí? Otros a veces me dicen, amén, ya me doy cuenta, bueno, ese es creyente, ¿sí? Así que, amados míos, caminamos con Dios, como decía el canto que nos cantó Lolita hoy día, porque Él es nuestro compañero divino, nuestro compañero en este viaje, que va a tener una continuidad, pero va a tener un momento de cambio en el momento que abandonamos este mundo, esta vida, cuando ya seamos llevados a su presencia, por haber caminado con Dios. ¿Qué es lo que más añoras cuando llegues a la presencia de Dios? Que justamente un ángel del Señor te pueda recibir y decir, ven aquí, un abrazo. Tú sí que caminabas con Dios. Qué bueno era tu caminar con Cristo. De eso se trata. Pero para que eso ocurra, aquí debemos de estar agradando a Dios constantemente, en todo lo que haces. Ahora, no te olvides, tienes a un enemigo que te va a estar jugando la contrapartida, para que de repente te enojes, para que de repente contestes mal, o seas desagradecida o desagradecido, etc. Por eso, tratemos de entender que es un estilo de vida constante.
en nuestra relación con nuestro cónyuge. Si tu esposo aún no ha llegado a los caminos del Señor, tú sigue caminando con Dios y conforme caminas con Dios, trátalo bien, bendícelo. Si tu esposa aún no está en el camino del Señor, tú sigue caminando con Dios y en el proceso bendice también a tu esposa y a tus hijos que tal vez no están en el Señor, o a tus sobrinos o a tus sobrinas, o a tu papá o tu mamá o tus abuelos, quienes sean esos amigos que de repente son buenas personas, pero todavía no están en el camino. Entonces, recuerda que agradar a Dios se trata entonces de irradiar esa luz a través de lo que sale de tus labios, a través de tus gestos, a través de todo lo que hacemos en nuestra vida. Pero sabes, habrá algún momento en que tocará de repente pedir perdón en algún momento, ¿sí? Y decir, mira, te contesté mal, te dije mal, te pido perdón por esto. Porque esa es la característica de un cristiano. Poder también pedir perdón, porque el Señor Jesús entregó su vida en la cruz por nosotros, para perdonarnos y para que nosotros también perdonemos y para que pidamos también perdón cuando no agradamos a Dios y cuando de alguna manera alguna persona sale lastimada por nuestra propia culpa. Les animo a que nos pongamos de pie un momento. Vamos a hablar con Dios. Vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios ministre a nuestras vidas. Mientras el grupo de alabanza rápidamente viene aquí a la plataforma, quiero animarles a esto y mis hermanos y hermanas allí que están online conectados con nosotros, ahí donde estás, únete en este momento de oración, de traer este clamor delante de Dios. Pongámonos de acuerdo aquí en la casa y con mis hermanas y hermanos allá para hablar con Dios, para declararle que deseas caminar con Él. De repente descubres que necesitas volver al camino, que necesitas agarrarse otra vez de su brazo. De repente descubres que estabas tocando la flauta muy fuerte y no estabas escuchando a Dios, aunque decías que caminabas con Él. Este es un buen momento para buscarle, para decirle, Señor, yo quiero caminar contigo. Entiendo que para caminar contigo necesito agradarte a ti, agradarte en la manera que hablo, agradarte en la manera que pienso, agradarte en mis actitudes, agradarte en todo lo que hago. De repente hay algo que hoy necesitas traer delante de Dios y decirle, Señor, perdóname porque he fallado en esta área, perdóname porque esto sucedió y no fui capaz de repararlo, de enmendarlo. En el caminar con Dios es como cuando tú caminas con tu amigo y le has lastimado, le humillaste, le dijiste algo que a tu amigo le dolió. Y tú dices, como es mi buen amigo, él se la aguanta. Sí, se la aguanta, pero necesita que tú le pidas perdón por haberle dicho lo que le dijiste. A veces pasa en la vida conyugal, muchas veces. Cuando dices cosas y vez tras vez, una y otra vez, se la dices a tu cónyuge. Y tú dices, él o ella, mi mujer aguanta todo, mi esposo aguanta todo, sí. Pero ¿sabes qué? No se trata de eso. Se trata de que si estás caminando con Dios, puedas pedirle perdón y segundo, dejar de hacer eso que sabes que le causa dolor, que le lastima. Lo mismo pasa en las demás relaciones. Caminar con Dios es un estilo de vida. Caminar con Dios es andar en el Espíritu. Caminar con Dios es agradarle a Él.
te invito a que oremos un momento y le digas: Padre amado, deseo caminar contigo. Padre amado, algunas veces me he apartado del camino. Algunas veces el mundo me ha cautivado. Me he sentido atraído o atraída por el mundo. Pero deseo caminar contigo. Padre amado, confieso que caminar contigo es lo mejor que me puede pasar. Padre eterno, te ruego que me permitas seguir caminando contigo, seguir aprendiendo de ti. Permíteme caminar por el camino estrecho, mientras me preparo para estar un día en tu presencia. Dile: Padre amado, quiero agradarte a ti. Padre amado, quiero que mi vida cristiana sea un estilo de vida. Quiero que mi caminar contigo sea un caminar en el Espíritu. Perdóname. Deseo caminar contigo. Deseo consolidar mi camino contigo. Tú que estás allí en las redes sociales, ruego a Dios que esta oración te haya ayudado a acercarte a Dios o a consolidar tu relación con Dios o volver al camino para caminar con Él. Ahora les despido en el nombre poderoso de Jesús y les espero el próximo viernes aquí en Nueva Esperanza.